Si alguien le dice que tiene diarrea, la mayoría de la gente pensaría en lo opuesto de estreñimiento. Pero hay una situación médica real, sorprendentemente común después de los 60 años, donde exactamente eso puede suceder. Una persona con estreñimiento severo, con heces completamente atascadas dentro del recto, puede presentar algo que parece diarrea. Y si esa persona, sin saberlo, se automedica pensando que tiene diarrea, el tratamiento equivocado puede empeorar significativamente la situación en lugar de mejorarla. Este es exactamente el tipo de información que puede evitar una complicación real. Y sin embargo, es un tema del que casi nadie habla abiertamente, ni siquiera con su propio médico, por la vergüenza que genera. Soy el doctor Amir, y sé que este no es un tema del que la gente habla con facilidad, ni siquiera con su propio médico muchas veces. Pero es un tema médico real, común, y con consecuencias que van mucho más allá de la incomodidad, especialmente después de los 60 años. Y quiero decir algo antes de continuar. Si usted está pasando por esto ahora mismo, o si está cuidando a alguien que lo está pasando, no está solo, y esto no es un fracaso personal ni una falta de higiene. Es una condición médica, con una explicación fisiológica clara, que le puede pasar a cualquier persona bajo las circunstancias correctas. Hoy voy a explicarle exactamente qué es la impactación fecal, por qué sucede con más frecuencia con la edad, cómo reconocerla, incluyendo esa señal contradictoria de la que le hablé al principio, y qué hacer y qué no hacer, si sospecha que esto le está pasando a usted o a alguien que cuida. Quédese hasta el final, porque voy a explicarle algo sobre el esfuerzo al evacuar que muy pocos médicos mencionan, y que tiene una conexión directa con el corazón que le puede sorprender. Antes de continuar, quiero decir algo. Este es un tema donde entiendo que la vergüenza puede ser real, así que los comentarios están abiertos para preguntas generales, sin necesidad de compartir detalles personales si no se siente cómodo. Y si prefiere no comentar nada en absoluto sobre este tema específico, eso también está perfectamente bien. A veces simplemente escuchar la información completa, en privado, es todo lo que se necesita. Leo cada comentario con el mismo respeto que le daría a cualquier pregunta médica. Empecemos por entender qué es exactamente la impactación fecal. Se trata de una masa de heces, endurecida y compactada, que se acumula en el recto o en la parte final del colon, y que se vuelve demasiado grande, demasiado dura, o ambas cosas, como para poder expulsarse con un esfuerzo normal. No es simplemente estreñimiento en el sentido habitual. Es una etapa más avanzada, donde el cuerpo ya no puede resolver el problema por sí solo, sin importar cuánto se esfuerce la persona. Para darle una idea más concreta, mientras que el estreñimiento típico se resuelve, tarde o temprano, con paciencia, hidratación o un laxante suave, la impactación fecal, por definición, ya no responde a esas medidas simples. La masa es demasiado compacta y necesita una intervención más directa. Es una diferencia importante de entender, porque muchas personas siguen intentando remedios caseros repetidamente durante días, cuando ya se necesita algo más, retrasando innecesariamente la ayuda que realmente resolvería el problema. ¿Por qué esto se vuelve más común después de los 60 años? Hay varios factores que se combinan. El movimiento natural del intestino, llamado motilidad intestinal, tiende a hacerse más lento con la edad. Muchas personas mayores toman medicamentos que, como efecto secundario, reducen todavía más ese movimiento. Los analgésicos opioides son de los más conocidos por este efecto, pero también ciertos antidepresivos, algunos medicamentos para la presión arterial y los suplementos de hierro. La disminución en la actividad física general, especialmente en personas con movilidad reducida, también contribuye, porque el movimiento del cuerpo ayuda directamente al movimiento del intestino. Esto es particularmente relevante para personas que han reducido su actividad después de una cirugía, una caída, o simplemente por dolor articular crónico, que hace que moverse sea menos atractivo.
El mismo periodo de recuperación física puede, sin que nadie lo anticipe, generar un problema digestivo adicional. También vale la pena mencionar el hipotiroidismo, una tiroides que funciona por debajo de lo normal, que enlentece prácticamente todos los procesos metabólicos del cuerpo, incluyendo el movimiento intestinal, y que es sorprendentemente común y frecuentemente subdiagnosticado después de los 60 años. Si el estreñimiento crónico aparece junto con fatiga inusual, piel seca o sensibilidad al frío, vale la pena mencionarle a su médico la posibilidad de revisar la función tiroidea. Un simple análisis de sangre puede confirmar o descartar esto en cuestión de días. Y hay un factor que casi nadie menciona. Muchas personas mayores, por dificultad para llegar al baño a tiempo, o por vergüenza en situaciones donde no hay privacidad, aprenden con el tiempo a ignorar la urgencia de evacuar. Y cada vez que se ignora esa señal, el cuerpo se vuelve un poco menos sensible a ella la próxima vez, creando un ciclo que empeora gradualmente. Este ciclo específico es particularmente común en personas que viven en residencias de cuidado o que dependen de otra persona para ir al baño, donde la privacidad y la inmediatez no siempre están garantizadas de la misma forma que en casa. Ahora, hablemos de los síntomas, incluyendo esa señal contradictoria que le prometí al principio. Los síntomas más directos incluyen la incapacidad de evacuar, a pesar de sentir la urgencia, y de esforzarse, dolor o molestia abdominal, hinchazón notable, y en algunos casos, dolor específicamente en la zona rectal. Algunas personas también describen una sensación persistente de que el recto no se vació completamente, incluso justo después de haber ido al baño, o la necesidad de aplicar presión manual en el abdomen para ayudar a completar la evacuación. Un signo que, si se ha vuelto una costumbre regular sin que nadie lo haya cuestionado, merece mencionarse específicamente en su próxima consulta médica. Pero aquí está la señal que sorprende a la mayoría de la gente. Cuando hay una masa de heces, duras atascada, a veces heces más líquidas, provenientes de más arriba en el intestino, logran pasar alrededor de esa masa dura, saliendo en pequeñas cantidades, de forma que parece diarrea. Esto se llama diarrea por rebosamiento, y es engañoso precisamente porque el síntoma visible, heces líquidas, sugiere lo contrario de lo que realmente está pasando. He visto casos donde una persona mayor fue tratada durante días por una supuesta infección intestinal, con medicamentos antidiarreicos y hasta antibióticos, cuando la causa real era una impactación fecal severa que nadie había considerado, precisamente porque el síntoma visible apuntaba en la dirección equivocada. Antes de continuar con qué hacer, y con la conexión con el corazón que le mencioné, si esta información le está sirviendo, este es un buen momento para suscribirse. Cada semana comparto información como esta, sobre temas que muchas veces se evitan por vergüenza, pero que merecen la misma atención médica seria que cualquier otro tema de salud. Esta señal es especialmente importante porque, si alguien en esta situación toma un medicamento antidiarreico, pensando que tiene diarrea común, ese medicamento puede reducir todavía más el movimiento intestinal, empeorando la impactación subyacente en lugar de resolver nada. Si usted, o alguien que cuida, tiene heces líquidas frecuentes junto con estreñimiento previo, hinchazón y sensación de que el recto no se vacía completamente, esta combinación específica merece una evaluación médica, no un tratamiento casero para diarrea. Hay otras señales de alerta que vale la pena conocer, especialmente en personas mayores. La impactación fecal severa puede, en algunos casos, causar confusión o desorientación repentina en adultos mayores. Un síntoma que fácilmente se atribuye a otras causas, si nadie considera revisar el abdomen y preguntar sobre los hábitos intestinales recientes. Este síntoma de confusión merece especial atención de parte de familiares y cuidadores. Un cambio repentino en el estado mental de una persona mayor, sin ninguna otra explicación evidente. A veces, se investiga extensamente buscando causas neurológicas complicadas, cuando la revisión básica del abdomen
Y una pregunta simple sobre cuándo fue la última evacuación normal podría haber señalado la causa mucho antes. También puede causar retención urinaria, es decir, dificultad para orinar, porque la masa de heces presiona directamente sobre la vejiga y la uretra desde atrás. Ahora, la conexión con el corazón de la que le hablé, y que quiero explicar con cuidado porque es genuinamente importante. Cuando una persona hace un esfuerzo intenso y sostenido para evacuar, conteniendo la respiración y presionando con fuerza, esto se llama maniobra de Valsalva y tiene un efecto medible sobre el sistema cardiovascular. Puede causar una caída temporal de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, seguida de un rebote hacia arriba cuando el esfuerzo termina. En la mayoría de las personas jóvenes y sanas, esto pasa sin ninguna consecuencia notable. Pero en personas mayores, especialmente quienes ya tienen alguna condición cardíaca, este cambio brusco de presión puede, en casos documentados, provocar mareo, desmayo o incluso, en situaciones más serias, contribuir a arritmias o eventos cardíacos en personas ya vulnerables. Este fenómeno tiene incluso un nombre reconocido en la medicina: síncope del baño, y es una de las razones médicas reales, no solo una molestia, por las que resolver el estreñimiento crónico y la impactación fecal es más importante de lo que la mayoría de la gente asume. Distintos reportes médicos han documentado casos de personas mayores que sufrieron episodios cardíacos significativos precisamente durante o inmediatamente después de un esfuerzo intenso en el baño. Un patrón lo suficientemente reconocido como para tener este nombre específico en la literatura médica. No estoy diciendo esto para generar pánico. La gran mayoría de las personas que se esfuerzan ocasionalmente al evacuar no sufren ninguna consecuencia seria. Pero en alguien con estreñimiento crónico severo, que se esfuerza intensamente de forma repetida, semana tras semana, el riesgo acumulado deja de ser insignificante, especialmente si ya existe alguna vulnerabilidad cardíaca de base. Un consejo práctico y simple. Si siente que necesita esforzarse de forma intensa y sostenida para evacuar, más de lo que se sentiría cómodo haciendo en cualquier otro contexto, esa es, en sí misma, una señal de que probablemente ya no se trata de estreñimiento simple, y que vale la pena detenerse y buscar ayuda en lugar de seguir insistiendo con más fuerza. Ahora, hablemos de qué hacer, separando claramente lo que puede intentar en casa para prevenir esto, de lo que requiere atención médica directa. Para la prevención y para el estreñimiento leve que todavía no ha llegado a impactación, aumente gradualmente la fibra en su alimentación, a través de frutas, verduras y legumbres, no solo suplementos. Recuerde que la fibra, sin suficiente agua acompañándola, puede en realidad empeorar el estreñimiento en lugar de mejorarlo, porque la fibra necesita absorber agua para cumplir su función de ablandar y dar volumen a las heces. Aumentar la fibra sin aumentar también los líquidos es un error común que puede tener el efecto contrario al deseado. Mantenga una buena hidratación durante el día, algo de lo que ya hablamos en otro video de este canal. Manténgase físicamente activo dentro de sus posibilidades, porque el movimiento del cuerpo estimula directamente el movimiento intestinal. Y esto es fundamental. No ignore la urgencia de evacuar cuando aparece. Vaya al baño en cuanto sienta la necesidad, en lugar de posponerlo por conveniencia. Establecer una rutina, por ejemplo. Intentar evacuar a la misma hora cada día, idealmente después de una comida, cuando el reflejo natural del intestino es más activo. También puede ayudar a entrenar de nuevo un sistema que se ha vuelto menos sensible con el tiempo. Y si toma algún medicamento de los que mencionamos como causa posible, no lo suspenda por su cuenta. Hable con su médico sobre si existe una alternativa con menos efecto sobre el intestino, o si vale la pena agregar algo preventivo mientras continúa con ese medicamento necesario. Pero si usted sospecha que ya existe una impactación real, es decir, si han pasado varios días sin poder evacuar a pesar del esfuerzo, si hay dolor abdominal significativo, o si nota esa diarrea por rebosamiento de la que hablamos,
Esta es una situación que generalmente requiere atención médica, no solo remedios caseros. Un médico puede evaluar la situación y, dependiendo de la gravedad, puede indicar desde enemas o supositorios específicos hasta, en casos más severos, la extracción manual de la masa fecal por parte de un profesional entrenado para hacerlo de forma segura. Quiero ser específico sobre algo importante. No intente resolver una impactación real usted mismo con los dedos, sin orientación médica. Hacerlo de forma incorrecta puede lastimar el tejido rectal, que ya está bajo presión, y puede empeorar la situación en lugar de resolverla. Esto es distinto a los supositorios o laxantes suaves recomendados específicamente por un médico o farmacéutico para el estreñimiento leve, que sí son razonables de usar en casa, siguiendo las indicaciones del empaque. La diferencia clave está en la intención y en la técnica. Un supositorio de glicerina, usado según las instrucciones, es una intervención suave diseñada para ese propósito específico. Intentar extraer manualmente una masa de heces duras, sin entrenamiento ni las precauciones adecuadas, es un procedimiento que puede causar sangrado, dolor significativo o incluso lesiones más serias en el tejido rectal, que ya está bajo tensión considerable. Repasemos lo más importante de hoy. La impactación fecal es una masa de heces demasiado dura o grande para expulsarse con esfuerzo normal, más común después de los 60 años por la motilidad intestinal más lenta. Ciertos medicamentos, la actividad física reducida y el hábito de ignorar la urgencia de evacuar. La señal contradictoria a reconocer es la diarrea por rebosamiento. Heces líquidas que en realidad indican una impactación subyacente, no diarrea común. El esfuerzo intenso para evacuar puede afectar el corazón a través de la maniobra de Valsalva, especialmente en personas con condiciones cardíacas ya existentes. Y aunque la prevención se puede manejar en casa con fibra, hidratación, actividad física, y no ignorar la urgencia, una impactación ya establecida generalmente requiere evaluación médica directa. Quiero cerrar con algo que pienso cada vez que un paciente finalmente se anima a hablar de este tema después de semanas, o incluso meses, de sufrirlo en silencio por vergüenza. Este es un tema médico como cualquier otro, con causas identificables y tratamientos reales. La vergüenza no resuelve nada. Solo prolonga una situación que, mientras más tiempo se ignora, más difícil se vuelve de resolver y más riesgo acumula, especialmente en el corazón de una persona mayor que sigue esforzándose día tras día sin buscar ayuda. Su médico ha tenido esta conversación cientos de veces, con cientos de pacientes distintos. No hay nada que usted pueda decirle sobre este tema que lo sorprenda o lo incomode, para él o ella. Es simplemente otro sistema del cuerpo que a veces necesita atención, igual que el corazón o los pulmones. Cuanto antes tenga esa conversación, menos tiempo va a pasar cargando algo, literal y figurativamente, que no tenía por qué cargar solo. Antes de terminar, un recordatorio importante. Esta información es educativa y general. No reemplaza una evaluación médica. Si sospecha una impactación fecal, especialmente con dolor abdominal significativo, vómito, fiebre, sangrado rectal o confusión repentina en una persona mayor, busque atención médica de forma oportuna, sin esperar a que se resuelva por sí sola. Y si usted cuida a un familiar mayor con movilidad reducida o con dificultad para comunicar sus síntomas con claridad, preguntar directamente sobre la frecuencia y la facilidad de sus evacuaciones, como parte de la conversación regular sobre su bienestar, puede ayudar a detectar un problema antes de que se convierta en una impactación completa. Si todavía no está suscrito a este canal, hágalo ahora. Cada semana comparto información como esta, sobre temas que merecen la misma seriedad médica que cualquier otro, sin importar cuánta vergüenza generen socialmente. Active la campana de notificaciones para no perderse los próximos videos. Si este video le aclaró algo, o si conoce a alguien, quizás un familiar mayor que vive solo,
que podría estar lidiando con esto en silencio, considere compartir este video con esa persona, de una forma que se sienta cómoda y respetuosa. A veces, la información correcta es exactamente lo que hace falta para que alguien finalmente busque la ayuda que necesitaba desde hace tiempo. Cuidar el cuerpo completo, incluyendo las partes de las que menos se habla, es tan importante como cuidar cualquier otra. Su salud digestiva merece la misma atención abierta y sin juicio que cualquier otro sistema de su cuerpo. Nos vemos en el siguiente video.